Hoy tenemos con nosotros a Roberto Lara, director del Centro de Operaciones de Seguridad de España de BT Racing. Y le tenemos con nosotros porque queremos hablar de un tema que ahora mismo estamos recibiendo un montón de noticias sobre innovación, el impacto de Big Data, de inteligencia artificial, pero tenemos muchas dudas respecto a ciberseguridad, porque es verdad que ha habido muchos cambios en poco tiempo y también lo que vemos son muchas noticias de los ciberataques a centros sanitarios, a hospitales, y queríamos un poco contextualizar un poco qué está pasando, sobre todo para los profesionales sanitarios. Así que, Roberto, muchas gracias por atendernos hoy. Y un poco para empezar, preguntarte cuál es la situación, qué es lo que está un poco pasando, por esa preocupación ahora con los centros sanitarios. Nada, en primera instancia, muchas gracias por contar conmigo, ¿no? Y bueno, voy al grano. Actualmente hay dos motivos principales, ¿no? Uno, es un sector muy atractivo, ¿vale? Para los ciberdelincuentes por la gran cantidad de datos sensibles y confidenciales que se manejan, ¿no? Ujú. Además de esto, el otro dato importante sería la superficie de exposición ha crecido muchísimo, ¿vale? En los últimos años, desde la pandemia, ¿vale? La telemedicina, además del teletrabajo, la gran cantidad de dispositivos interconectados, pero sobre todo la parte de la telemedicina, ha hecho que la superficie de exposición sea muchísimo más amplia, ¿vale? Eh, ¿Por qué la situación de riesgo? Bueno, al crecer esta superficie de exposición, las posibilidades de acceder que tienen los Mayores. ciberdelincuentes pues es más amplia, ¿no? Entonces, hay que estar a tiempo, ¿no? Para solventar y solucionar y, bueno, dar seguridad a, bueno, pues a todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Que ha hecho, bueno, que han crecido desde la pandemia, ¿no? Entonces, serían los dos principales motivos, el atractivo sobre todo y la superficie que cada vez es más grande, ¿no? Desde la Ujú. pandemia. Y realmente estamos ante un crecimiento, ¿no? ¿Cuál es la situación? Digamos que hay más ataques, ¿qué tipo de ataques hay? Un poco por contextualizar. Pues el incremento de los ataques sobre todo ha crecido en los últimos años, ¿vale? Desde la pandemia sobre todo, tal y como comentabas anteriormente, principal motivo es el incremento de esa superficie de exposición. O sea, cada Ujú. vez ha habido un cambio muy drástico, ¿no? Cada vez hay más dispositivos interconectados, como por Mm. ejemplo el Internet de las cosas, ¿vale? Ahora mismo una lavadora, un frigorífico están conectados a Internet. Claro, Eso y es en el centro sanitario. eso es, pues en un centro sanitario es exactamente igual, cada vez tienen más interconexión o conexión de dispositivos tecnológicos, ¿vale? El problema, ¿no? de fondo es lo que comentábamos anteriormente, ha crecido muchísimo la superficie de exposición desde la pandemia y hay que securizar todo ese perímetro, ¿no? Bueno, pues esto conlleva muchas medidas. Además de ello, mm, ¿qué más? Se ha incrementado la digitalización. Hoy en día, por ejemplo, hasta una panadería, una pastelería, te venden pasteles o barras de pan online, ¿no? Entonces, ese incremento de la digitalización, más de lo Sí, mismo. en Es muy como el pocos incremento. años, digamos que con la pandemia, ¿no? Claro, Se ha hecho en muy poco tiempo muchos datos eso es, digitales y no ha dado tiempo a prepararse, digamos, eso para es. todo lo que hay que hacer en materia Claro, de ciberseguridad, entiendo. efectivamente. Además de que, por lógica, ¿no? El tema, bueno, desde el COVID, ¿no? La gente quería conectarse, ¿no? A dar ya las citas online, por ejemplo, el médico de familia que te atiende de forma online, ya era algo que venía de años atrás, ¿no? El tema de la digitalización, pero es que el tema de la pandemia ha Lo ha incrementado cambiado y ha todo. aumentado todo eso. Además de estos dos puntos, ¿no? Que son muy importantes, se suma, por ejemplo, la automatización. O sea, cada vez tenemos más temas de inteligencia artificial, automatización de procesos. ¿Qué supone esto? Bueno, pues los ciberdelincuentes también aprovechan, ¿no? Toda la tecnología, obviamente, ¿no? Y para ellos cada vez es más rápido, ¿no? Hacer ataques, automatizar ataques, incrementar todo ese nivel, ¿no? Sí, Entonces, porque te quería preguntar un poco, este tipo de ataques, un poco por, hablando un poco para los que no somos tan sí, expertos, cómo se producen, qué tipo de ataques, un poco por, qué es eso lo típico. Escuchaba mucho que había mucho robo de credenciales, por ejemplo, para que entendamos un poco de dónde viene el problema. sí, mira, pues mira, justo hablando del tema este de la automatización, de todos los ataques que está creciendo, ¿no? Posiblemente, ahora hablaremos también de la visibilidad de ellos, ¿no? Pero posiblemente, a ver, sigue siendo como años atrás, incluso antes de la pandemia y este boom que ha habido, ¿no? Eh,
el principal ataque posiblemente siempre es el fallo humano, ¿vale? Ese vector de ataque o ese vector de entrada, ¿no? Que suele ser el phishing o los ataques de ingeniería social, ¿vale? Sigue siendo el número uno. Aunque van de la mano, que en el último estudio creo que salió el año pasado, ya el ransom, ¿vale? El ransomware, que es un software malicioso que secuestra información, ya estaba en el top 1. Sí, digamos que es Además de eso, cuando piden un rescate, ¿no? Por los datos a los efectivamente, hospitales. efectivamente. El ransomware, ¿vale? Es un software malicioso que lo que hace es, te roba la información, ¿vale? Cifra dicha información y te pide un rescate, ¿vale? Pues te extorsiona, ¿no? Para que, oye, si quieres que te devuelva tus datos sin cifrar, pues dame X dinero, ¿no? Entonces es un tema económico. Además, desde la existencia del ransom, todo ha sido mucho más, ha habido muchísima más visibilidad, ¿vale? Es todo más vistoso. No significa que antes no hubiera ataques, antes había ataques, ¿vale? Pero atacaban a una compañía, a un hospital, robaban dicha información que era muy jugosa y lo que hacían era subastarla o venderla directamente en la dark web, ¿vale? Hoy en día con el ransom directamente te cifro los datos y en el mismo momento ya te estoy pidiendo dinero, básicamente, Porque, ¿no? aunque no sean tantos este tipo de ataques, es lo que comentabas, ¿no? Que son muy impactantes y Son muy perjudican impactantes. mucho más al sistema. Claro, ya no que impactantes, que sí lo son, ¿no? Además, sino sobre todo muy visibles. Antes te robaban información y muchas empresas a las que dábamos servicios de ciberseguridad se enteraban a posteriori, o sea, un año después o meses después, porque habían salido sus datos publicados en algo y esos datos llevaban en venta en la dark web, pues lo mismo llevaban meses, ¿no? Entonces, era mucho más sigiloso, ¿vale? Era todo más civilino. Ahora no, ahora directamente es, te robo los datos, te estás enterando bueno, te acabas de enterar de que te he robado los datos y te lo digo. Y además incluso te puede salir un cartel en el ordenador, en el PC, te bloquea toda tu compañía. De hecho, supongo que, bueno, obviamente vosotros lo sabéis, ¿no? Recientemente ha habido un Un ataque en un caso muy hospital, llamativo. eso es, en España, en la parte de Cataluña, donde ha sido de libro. Las medidas de ciberseguridad que tenían no eran las más óptimas, los procedimientos sobre todo no eran los más óptimos, les han secuestrado los datos y han paralizado el hospital. Lo han paralizado y además de eso luego les han extorsionado, han vendido los datos, bueno, han puesto los datos en venta, etcétera. Bueno, ha sido un caos, ¿no? Total. En cambio, también es comparable con otro hospital de Bruselas, ¿vale? El Sant-Pierre de Bruselas, que ahí, por ejemplo, se notaba, ¿no? Que tenían unos procedimientos de ciberseguridad que no, que Más tenían robustos. una madurez muy alta en comparación. O sea, fue el ataque, salieron los medios, a las pocas horas había restaurado el servicio, simplemente habían parado el servicio por precaución y a las pocas horas ya estaban funcionando. Entonces, bueno, eso denota que había una seguridad por detrás, unos procedimientos sobre todo, posiblemente tenían backups, tenían un centro de operaciones de seguridad que les estaba respaldando, etcétera. Por eso te quería decir, tú llevas 15 años en ciberseguridad, esto no es nada nuevo en realidad, hay ya una trayectoria, pero es verdad que a lo mejor al sector sanitario le ha pillado un poco más de nuevas porque no estaba subido a esa digitalización como otros sectores como la banca. Y no sé si a lo mejor desde las administraciones hay algo que vosotros como expertos notéis que hay que invertir mucho en algo más concreto. Que, como expertos, ¿qué es lo que crees que la administración tiene un poco que invertir algo más o trabajar más? Pues sí, efectivamente. El sector sanitario sí que es verdad que respecto a otros sectores, como por ejemplo la banca, ha ido por detrás, ¿vale? Hay muy pocos centros hospitalarios que tengan el Esquema Nacional de Seguridad, por ejemplo. Entonces, pues se nota la madurez de ciberseguridad que hay en ellos, ¿no? Ahora parece que está subiendo, ¿verdad? Que años anteriores se está apostando por ellos, se está invirtiendo, pero claro, lleva tiempo llegar a una madurez en ciberseguridad para estar seguro que hay que trabajar. ¿Qué medidas y qué es lo más recomendable, las mejores prácticas que puede seguir un centro hospitalario o cualquier infraestructura crítica, ¿no? Pues confiar en modelos como el Zero Trust, ¿vale? Que son modelos de seguridad donde, bueno, no se confía en el usuario, ¿vale? O, por ejemplo, lo más básico y lo más habitual, el fallo humano es mayor vector de entrada de un ataque, ¿no? Concienciación y formación.
sobre los trabajadores de un hospital, sobre todo los que trabajan con la telemedicina o por donde puede llegar a entrar un malware, por ejemplo, o un ataque o ingeniería social simplemente. Pero sí, concienciación, sistemas de backup, tener procedimientos de seguridad que estén acordes con dicha madurez. Y luego, sobre todo, pues, por ejemplo, algo muy importante es supervisión de todos los equipos sanitarios, ordenadores, PCs. Y algo muy, muy importante es, por ejemplo, un centro de operaciones similar al que gestiono yo en mi compañía, bueno, donde te damos servicio 24/7, los 365 días del año, y donde hacemos una detección de posibles incidentes de seguridad o incidentes de seguridad y damos una respuesta rápida ante ellos, ¿no? Entonces, siempre, además de prevenir, si te ves en la situación, se puede llegar a curar o interceptar un ataque, pero claro, esto lleva una madurez y tienes que llevarlo. Además, lo importante es siempre intentar confiar en un partner, por ejemplo, de ciberseguridad, que te ayude a ir de la mano, ¿no? Que te haga un traje a medida bajo tu necesidad, porque no No es lo todos mismo. los hospitales son iguales, ni todos los bancos son iguales, ni todas las energéticas son iguales, ¿no? O sea, la idea es que hacen un traje a medida para dicha compañía y acompañarle, acompañar a esta compañía y ayudarla en su camino con los ciberdelincuentes. Y si esto podría ser un poco la mirada de lo que tiene que hacer un hospital o una administración, bueno, es que en sanidad hablamos, ¿no? De esa, que son muchas, una red enorme, pero los propios profesionales, porque comentabas, hacías mucha incisión en el fallo humano, de que a veces no, lo que falta es esa formación de cosas que hacemos sin pensar, que eso puede Sí. suponer un problema. ¿Qué le podríamos decir a los profesionales con qué cosas tienen que tener cuidado, ¿no? Desde no abrir un correo que no Claro, corresponda a... pues mira, sobre todo sentido común. O sea, es sentido común. Es como, bueno, ya lo habréis visto en muchos medios y demás, lo típico de, bueno, es que te llaman de tal empresa y te están diciendo que les des tus datos bancarios y tu clave del banco. Bueno, lo principal es utilizar el sentido común, ¿no? Pero sobre todo, a ver, en un centro sanitario lo suyo sería trabajar en la concienciación, ¿no? En una formación básica de ciberseguridad, muy, muy básica. Lo que tú bien comentas es, por ejemplo, temas de correo electrónico, llamadas, lo que puede ser ingeniería social, si te contactan y te dicen, oye, dame tales credenciales, obviamente no dárselos, pero bueno, hay cosas que yo también como experto, obviamente, te fías de la gente y dices, no hasta tal punto, ¿no? Pues se puede decir que yo estoy muy maleado, ¿no? Pero sí que es cierto que una persona normal, pues oye, no te están llamando de tal centro hospitalario, te están pidiendo tu DNI y tus credenciales y, bueno, sí, tal, tienes tal prueba médica y lo puedes dar, lo puedes ceder, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que tener mucha concienciación y trabajar sobre todo en ella. Porque a lo mejor hay que pensar, decirle al profesional que este robo de datos puede ser también un impacto para el paciente, ¿no? Que al final es Sí, parte claro. de su trabajo también. Eso es. Al fin y al cabo es concienciación, es, oye, mira, que sepas que si tú lo haces mal en es que ya no es algo que te implique a ti, es que implica a tantos miles de pacientes a los que pueden publicarse algo de una información suya que obviamente pues debe ser confidencial. Y esto es el presente, pero en realidad es mucho más que empezar. O sea, el salto que vamos a dar de digitalización va a ser Sí, mucho mayor en el sistema. Estamos hablando del data lake aquí en España, del espacio de sí, datos europeo, estamos hablando de muchísimos más datos, todo sí. mucho más transformado hacia lo digital. Y si estamos hacia ahora, ¿qué pasos tenemos que dar hacia el futuro, no? O sea, que vosotros que estáis trabajando de Claro, cara a lo que viene. claro, pues mira, es sencillo, es un poco hablar al fin y al cabo de lo mismo, ¿no? Es trabajar en la concienciación, toda esta digitalización, todo ese data lake que van a llevar los centros sanitarios, que al fin y al cabo es unir toda la información de todos y demás, y donde, bueno, ese lago de datos puedan obtener la información en bruto, claro, hay que trabajar en securizarlo. O sea, esto ya lo han vivido la banca, lo ha vivido otro tipo de compañías, el tema de compartir información y securizarla. O sea, ya se ha trabajado en ello, hay que seguir el mismo camino, vamos por muy buen camino, España estamos muy bien posicionados en el mundo, tenemos muy grandes profesionales aquí y bueno, simplemente es concienciación. Si tú estás concienciado, pues lo que hablamos anteriormente, si hay ahora mismo actualmente, te digo un número por decirte, 5 hospitales en el Esquema Nacional de Seguridad, que han pasado el Esquema Nacional de Seguridad, si tienen concienciación
de esto, pues el año que viene tendremos 20, al siguiente 30, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar mucho en concienciación. Y luego, además de eso, obviamente, ya por entrar al detalle, hay que trabajar en las medidas de seguridad que comentamos anteriormente. Cero tras, un buen servicio de SOC, de monitorización y respuesta en 24/7, o lo que pueden ser la detección de amenazas, formación a los empleados, Sí, porque digamos que formación decías a la que gente en de realidad IT. desde la banca y demás ya ha habido experiencias, o sea que en realidad no estamos de Claro, nuevas. O sea, claro, tenemos efectivamente. ejemplos en otros sectores y podríamos aprender de ellos. Sí, efectivamente, efectivamente, sí, 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 claro, es seguir la misma línea que han seguido, que se ha seguido, pues, por ejemplo, en el sector de la banca, o que, bueno, que se ha seguido en otros sectores. Simplemente es trabajar en la madurez de la ciberseguridad que pueden tener estas infraestructuras críticas, porque es cierto que, claro, es que un hospital es una infraestructura crítica, entonces hay que trabajar en ello, o sea, es sencillo. Pues muchas gracias, Roberto. Yo creo que con esto nos hemos hecho un poco una idea del contexto, de lo que hay ahora, de lo que llega. No sé si hay algo más que quieras añadir. Nada, básicamente, oye, que muchísimas gracias por contar conmigo y en la medida que podamos, pues estamos aquí para ayudaros. Pues muchas gracias por todo. A vosotros.